¿Considera, Daniel, que nos estamos acercando a una sociedad más cercana a Black Mirror que nunca? Director 360 es Joaquín Carmona, que es mi socio y director del último proyecto que hemos hecho, de Últimas Voluntades. Viva Suecia, que nos hizo la canción original Salvador Serrano. Él escribió la primera versión del guión 14 años del estreno de la película, 14 años antes, que el protagonista, con quien tengo muy buena amistad, yo visualizaba que podría ser Fernando Tejero. Hablé con Fernando, leyó el guión, le gustó. Película con un presupuesto de 1.600.000. Se están produciendo series y largometrajes en formato vertical solo para verlo en móvil. En Asia es un mercado que está creciendo muchísimo. ¿A qué se debe que yo note la tendencia de que en el cine español haya como mucha trama policíaca, si no sea una película como de comedia? Ahora, las películas de ahora, sí, parece que todo va como más deprisa. No sé si eso puede deberse a la masificación de las redes sociales. Alguien que domine las herramientas de inteligencia artificial va a estar en ventaja sobre alguien que no. Bienvenidos a Culture, un espacio que busca acoger talento, emprendedores, donde vamos a tratar pues, temas culturales, temas del arte, vivir del arte, que es eso tan complicado. Y vamos también a divulgar sobre cultura, vamos a traer invitados de, en mi opinión, mucha calidad. Y nada, hoy estamos aquí en la primera edición del proyecto de Sornu Culture. Sornu básicamente es mi proyecto, mi estudio de diseño gráfico, donde busco al mismo tiempo en este espacio divulgar. Y nada, hoy tenemos un invitado muy especial llamado Daniel Moncho. Básicamente es una persona muy polifacética, es productor de cine, lleva también booking y management de artistas. Y nada, pues encantado de tenerte aquí, es todo un placer mío inaugurar esta sección contigo. Y nada, pues vamos a comenzar. Cuéntanos un poco quién eres, de dónde vienes, a qué te dedicas. Muy bien. Nada, en primer lugar, Mario, muchas gracias por contar conmigo en este capítulo tan especial, en este episodio. ¿Y quién soy? Pues un tipo de 41 años con un peque de casi un año, amante de la naturaleza y de la salud, de la lectura y que además tiene la fortuna de dedicarse a dos de sus pasiones, que son la música y el cine. Creo que es una de las cosas que todos perseguimos y a mí me llegó de casualidad, que es poder dedicarme a cosas que me apasionan. Correcto, porque vienes precisamente de Valencia, ¿verdad? Sí, bueno, nací en Gandía, en Valencia, pero muy pequeñito, con 1 año y medio, vinimos a vivir a Cartagena. Ahí crecí y me eduqué hasta el instituto y luego ya cuando empecé la formación superior ya empecé a moverme por Andalucía y demás. O sea, toda la vida prácticamente aquí en la región, ¿sí? Sí, yo me considero de aquí. Aunque tengo vínculos todavía con Valencia, familiares y demás, pero mis raíces están aquí, en Cartagena y en la región. Genial. Pues fíjate, me gustaría entrar un poco en el tema de cómo tu trayectoria profesional ha dado un vuelco tan grande, ¿no? Porque vienes de temas de ciencia del deporte, educación física y todo esto, sí, ¿verdad? Sí. Me llama la atención incluso a mí, porque dedicarme al cine y a la música no estaba en los planes. Yo soy licenciado en Educación Física y diplomado también en Magisterio de Educación Física y tengo un máster en Salud y trabajé de lo mío hasta que se me cruzó por el camino el tema de la representación musical en primer lugar. Empecé representando de manera accidental a un primo que tengo que en su momento estaba haciendo giras nacionales e internacionales. Y luego, de manera totalmente fortuita y casual, también metí un poquitín de cabeza en el mundo audiovisual, trabajando en el departamento de arte de La Chispa de la Vida, de una película de la Iglesia que se rodó en Cartagena en 2009, si no recuerdo mal. Y ahí fue cuando empezó a desencadenarse un poco todo. Empecé a conocer a gente del sector audiovisual y en paralelo, a medida que iba moviendo el proyecto musical de mi primo, pues algunos artistas locales empezaron a seguirme la pista en aquel entonces en Facebook y yo seguía trabajando de lo mío y estudiando cosas relacionadas con mi formación académica, o sea que sí que fue un vuelco casi drástico e inesperado.
Fíjate, ya ves, desde luego es un cambio que, oye, estas cosas pasan y al final, fíjate, Sí. al final uno en la vida, uno como quien dice no sabe qué va a pasar mañana ni qué va a hacer mañana, y en parte también eso le da como cierto encanto y al final todo complementa, todo tiene que ver, al final es una trayectoria de vida que al final te lleva caminos, pero que toda la experiencia que adquieres te sirve hasta el momento en el que llega, ¿no? Exacto. Pues... Sí, además es algo que me llama la atención que percibo y recibo mucho de tratar con gente joven y demás, que es un poco esa ansiedad e incertidumbre de, pues con 20, 22 años, de no saber qué quieren hacer, qué camino profesional escoger. Y claro, yo siempre digo que me hice profesional, aunque empecé a flirtear antes, pero me hice profesional con 32 años, en 2016. Entonces... si alguien ya ha entrado en cierta madurez con su formación académica finalizada, habiendo comenzado también a trabajar de lo suyo, se le cruza por el camino una oportunidad de dedicarse a otras cuestiones, ¿por qué no le va a pasar a alguien mucho más joven que tiene todavía un horizonte temporal mucho, mucho mayor? Entonces, hay cosas que obviamente hay que prepararse y trabajarse y perseguirlas, pero de vez en cuando se te cruza algo en el camino y... Totalmente. Sí. Y fíjate qué interesante. Pues ya que te dedicas a la producción de cine y todo esto, tenía una pregunta muy interesante que, así en resumen, es cuál es la diferencia, que yo más o menos la controlo, pero bueno, intuyo que hay gente que a lo mejor todavía tiene un poco la duda. Diferencia principal entre ser el director de cine y el productor. Básicamente el productor podríamos decir que es una de las personas responsables del proyecto, que propicia o facilita tanto a nivel económico como a nivel de recursos humanos, como a nivel de recursos externos, pues que se pueda llevar a cabo el proyecto cinematográfico en este caso. El director, dependiendo del perfil que tenga, normalmente, por supuesto, es uno de los roles más importantes de un proyecto cinematográfico, pero se centraría, además de desarrollar su guión técnico, que es traducir el guión escrito en un guión técnico que incluye pues cuántos planos, cuántas escenas, qué tipo de lentes, qué tipo de materiales se van a utilizar, pero principalmente se encargaría de intentar extraer y obtener de los actores y de las actrices pues ese porcentaje de sensibilidad o de elementos interpretativos que requiere el proyecto. Claro, una dirección como más artística dentro de lo que cabe, ¿no? Porque al final dos directores distintos, con el mismo contenido, con el mismo metraje, con toda la... pueden hacer dos películas casi distintas en el sentido de la expresividad que se busque o del mensaje cómo lo quiera expresar, ¿no? Eso es. Sí, cada director tiene su mirada en base a sus conocimientos, a su experiencia, a sus influencias y cada vez es más habitual que un director, habitualmente el director también es productor, tiene esa mirada del productor de saber que lo que está pidiendo, reflejando en un guión técnico, luego pues igual mantiene la coherencia a nivel de presupuesto, de no pedir cosas que se salgan un poco de la parte ejecutiva del proyecto. Porque tiene que ser un mínimo de transversal, en el sentido de que, claro, no se pueden alcanzar locuras que sabes que están pautadas en un presupuesto o en unas ubicaciones o con ciertos actores. Entonces, claro, no, hay ciertas cosas en las que hay que tener, aunque sean unas nociones mínimas, y tiene que ir bastante... Claro, entiendo que estos oficios tienen que ir bastante de la mano. Sí, al final es un trabajo en equipo, obviamente hay roles que van supervisando un poco todo el proceso, pero para mí un ejemplo ideal del director 360 es Joaquín Carmona, que es mi socio y director del último proyecto que hemos hecho, de Últimas Voluntades, porque él, que estudió dirección, tiene una dilatada experiencia y carrera a nivel de producción, tiene una mirada artística, también es guionista, entonces trabajar con alguien que domina y que conoce todos los ámbitos de la producción audiovisual es mucho más cómodo, porque también se da muchas veces que te llega un guionista que no tiene conocimientos de producción o producción ejecutiva y de repente ves, me ha pasado, ¿no?, de pequeños guiones para un cortometraje donde aparece un Ferrari o aparece un yate o una mansión. Claro, el productor ejecutivo lee eso y está viendo el signo del euro, clink, clink. Cada vez que ve algo de eso lo está traduciendo en
en el aspecto económico y cuando trabajas con alguien que sí que controla de esos aspectos es mucho más cómodo y más fluido todo. Claro, porque de esa manera cada parte del equipo lo que tiene que hacer es construir piezas que ya de primeras intenten encajar lo más fácil una sobre otra posible, ¿no? Eso Al es. final, una de las preguntas más interesantes que quería sacarle al rol de ser el productor precisamente es cómo puede influir o hasta qué punto llega a influir la creatividad cuando la creatividad está capada por un presupuesto. Es decir, tú tienes unos recursos y te tienes que adaptar a esos recursos que tienes, porque evidentemente si no hubiese un tipo de límite, pues podría ahí ser eso. Pero claro, hay que adaptarse a que a veces el presupuesto en ciertas partes es más pequeño de lo que uno... Pues... Claro. Depende un poco de la hoja de ruta que se tome desde el inicio, porque cuando tú empiezas solo un proyecto, como puede ser un guionista o un director guionista, con una idea, normalmente uno se deja llevar con la creatividad, la imaginación, hasta que llega los siguientes procesos donde el pinchaglobos o el aguafiesta, que suele ser un productor, intenta traducirlo en ese prisma económico, ¿no? De, oye, pues esto que estás pidiendo aquí, la idea es maravillosa, pero es que cuesta muchísimo dinero. Claro. Entonces esa puede ser una de las opciones que creo que es la más habitual y la más íntima de alguien que está consigo mismo creando y escribiendo una historia. O una siguiente opción es que te digan el presupuesto que hay desde el inicio y que tú ya empieces desde el primer momento a escribir y a crear y a montar el proyecto en base al presupuesto. Esto no suele ser tan habitual aquí Eso en te iba a España. decir. Puede Aquí en ser España que no suele ser lo habitual, pero el ejemplo de Últimas Voluntades, que en su momento el proyecto Germen fue El último kilómetro y fuimos modificando el guión y demás, iba a ser un proyecto de 350.000 euros. Que para una productora, su ópera prima y demás, pues era un presupuesto digno, que en aquel momento también resultaba casi imposible de levantar, pero que al final se convirtió en Últimas Voluntades y en una película con un presupuesto de 1.600.000. Creció mucho, o sea muchísimo. que al final sí que es verdad que para mí lo más importante es empezar con una idea. Y a poder ser una buena idea, que puedas contrastar con gente del sector, pero con distintas miradas. Y si tú eres guionista y director, pues que se lo puedas compartir a un productor o un productor ejecutivo, a un actor o a una actriz, y que cada persona en función de su rol te pueda dar un feedback. Y eso es lo bonito, claro, porque cada persona, al final, no hay una persona... Sí que hay gente que trabaja mucho más 360, que tiene una visión más globalista del proyecto completo, ¿no? Pero sí que creo efectivamente que como hay muchos roles y cada persona se dedica a una parte y es una pieza fundamental del proyecto completo, creo que precisamente la aportación de todo el equipo, sea cual sea su rol, dentro del proyecto entero y de cómo es la gestión, es interesante, la verdad. Es interesante, importante y necesaria. Lo que pasa es que este sector... suele ser, por muchos momentos, sobre todo en las fases iniciales, muy individual y muy solitario. Me imagino que en algunos casos... Un proyecto empieza con una persona con una idea. Y a medida que la va desarrollando y la va haciendo crecer y sobre todo va teniendo la capacidad de incorporar a personas que consigan presupuesto, entonces en ese momento ya puede ir contando con personas, porque todo el mundo no trabaja por amor al arte y solo puedes contar con según qué profesionales y de determinada talla si tienes un presupuesto que respalde para poder contratarles. Pero gran parte del camino es muy solitario. Sí. Muy solitario. Claro, ¿hasta qué punto crees tú que esas ideas o esas buenas ideas dentro, porque me imagino que películas que alcancen cierta magnitud, pues hay, lógicamente, hay bastantes, pero todas esas ideas buenas que se quedan sin la financiación o que no llegan a ver la luz o que no cuentan con el equipo concreto, ¿cómo de difícil es realmente que una buena idea llegue a salir hasta la magnitud de ser una producción completa? Para nosotros fue muy difícil. Es decir, yo ni siquiera me dedicaba a esto cuando Salvador Serrano, que es el guionista y la persona que inició el proyecto de Últimas Voluntades,
ya había escrito una primera versión del guión. Salvador Serrano, me imagino que los que se dediquen aquí en la región de Murcia a tema audiovisual y a cine sabrán quién es. Él fue el fundador de la Unión de Actores, de la Asociación de Guionistas de la región de Murcia y, bueno, una voz autorizada, actor, guionista y productor. Y claro, él escribió la primera versión del guión 14 años del estreno de la película, 14 años antes del Dios. estreno. Empezó a aglutinar y a contagiar de su ilusión y de su locura a varias personas 8 años antes de su estreno. Y yo me incorporé como 6 años antes del estreno. O sea que esto fue un trabajo más de romanticismo que de negocio, porque obviamente hacer películas cada 14 años ni es No es rentable, ni rentable, ¿qué es... va? Empezó pues eso por la ilusión de Salva, que fue contagiando su ilusión a otras personas y que a su vez fueron contagiando su ilusión a otros, pero no teníamos claro si íbamos a hacer el proyecto, si íbamos a conseguir la financiación y tal. Creo que eso es lo bonito y que para mí es un denominador común de muchos proyectos que alcanzan cierta envergadura o cierto éxito, o muchos mentores o muchos... empresarios de éxito que han levantado, bueno, me viene a la cabeza los Bezos, ¿no? De Amazon o más claro. de Tesla, que empiezan con ideas que absolutamente todo el mundo alrededor piensa que son completas locuras hasta que empiezan a hacerse realidad. Hasta que empiezan a dar con las piezas clave. Entonces claro. creo que, aunque es necesario tener un guión y una hoja de ruta y un horizonte y unos objetivos, muchas veces me encuentro también con gente joven que antes de empezar a trabajar en un proyecto ya quieren saber cuánto van a cobrar, cuándo, qué roles van a hacer, y creo que ese enfoque, aunque por supuesto todo Es normal. es necesario, Sí. pero creo que si un proyecto empieza con esa motivación, tiene más probabilidades de no llegar a buen puerto, a que si tú empiezas por algo que te apasiona y poco a poco vas haciéndolo crecer. Pero yo no sé el porcentaje, pero deben de haber muchísimos proyectos que arrancan y que no terminan de... Y que no terminan. Sí. Y es una pena. Sí, pero sí. claro, imagino que en la industria... Ujú. Al final es un negocio, la industria de las audiovisuales, del cine y Ujú. todo esto. Entonces intuyo que también hay mucho este proceso tan romántico del que hablamos, de que Sí. una idea ya puedan hacer hace muchos años y realmente vaya puliéndose poco a poco, más como Ujú. incluso un proyecto ya personal de Sí, sí, vida, ¿no? total. Intuyo que dentro de lo que cabe hay muchos proyectos de películas, Mucho. pues a lo mejor más estadounidenses o más de aquí de la Ujú. élite, que al final pues no dejan de ser un negocio y es lo que hay, ¿no? Claro, es que el cine que llega a las salas normalmente suele ser cine mainstream o que proviene de productoras importantes, de grupos audiovisuales que tienen todo un conglomerado de recursos Claro, pero alrededor. enorme. Y claro, nosotros decir que nuestro presupuesto fue 1.600.000, dentro de nuestro contexto de ser una de las regiones de las comunidades autónomas donde menos cine se produce de toda España y de donde veníamos, que en aquella época casi ni existían las subvenciones, no existía la Filcommission, no existía, en fin, que estaba todo un poco, aunque había gente levantando proyectos, pero aquí hace relativamente poco casi nadie se dedicaba al cine como tal, sino a publicidad, a vídeos comerciales, a videoclips, cortometrajes y demás. Entonces, para nosotros 1.600.000 dentro de nuestro contexto fue una locura. Es una locura. Una locura. Pero el cine que le llega a la gente y que hace que salgan de sus casas para ir a pedir unas palomitas a 7 euros, suelen ser Oh. películas de 6, de 8, de 10, de 12 millones de Sí, euros. O sea que claro. aún estamos muy lejos de lo que es Sí. el cine a nivel nacional de cierta envergadura. Claro, pero pasa un poco con lo indie en general, Sí, con sí. lo que tiene menos recursos y por tanto se suele reinventar más Ujú. en el concepto, porque dices, vale, no tenemos el presupuesto de hacer una película de Marvel, por supuestísimo, pero gracias a eso precisamente Ujú. tenemos que indagar más en temas a los que sí podemos llegar, que son Total. el mensaje, la narrativa, Total. la psicología incluso. Ante la escasez, la creatividad. Totalmente. No... Y de las mejores obras precisamente Ujú. nacen de eso. Sí, sí. Entonces me parece muy interesante. Ujú. Y si salimos un poco del tema de los remakes y de repetir Sí, las sí. películas y todo eso, pues también aportar ideas nuevas, que es más complicado todavía, Sí, claro, sí. lógicamente. Ujú.
Entonces, bueno, pues algunos roles que tengo dentro de lo que es ser productor de cine, los tengo aquí apuntados, así que leo así. Y tú me confirmas si sí, o si alguno sobra, o si falta incluso, pero vamos, son un montón. Dentro del desarrollo de proyectos, selección de guión, financiación, contrato de personal clave, preproducción, planificación, logística, presupuesto, negociación de contratos. Dentro de la producción está la supervisión, el control del tiempo, de los recursos, los problemas que puedan surgir, por supuesto. Y de la postproducción tenemos la supervisión de edición, la distribución y ya más metido en marketing y promoción, estrategia y relaciones públicas. Sí, es un poco lo que... faltarían, también es verdad que a mayor dimensión, a mayor presupuesto, mayor facilidad o probabilidad de poder contar con muchos recursos humanos en todos los departamentos o incluso tener más departamentos, porque en los proyectos modestos pues uno debe de realizar distintos roles, ¿no? Los proyectos pequeños empiezan por un guionista que es productor, director y actor. Y de todo, claro. Y lo hace un poco todo y lo paga todo de su bolsillo y lo graba con su propia cámara. Pero sí, ahí se puede incluir muchos roles, como el scouting de localizaciones, coach de intimidad, que ahora están bastante de moda para ensayar las escenas de desnudo, de sexo con los actores y actrices para que sean escenas donde ninguna de las dos personas, habitualmente las mujeres, se sientan incómodas o efectos visuales. También habría que incluir en la postproducción tema de sonido. En fin, que ya te digo que en función de la dimensión del aspecto económico del proyecto se puede sumar hasta el infinito. Claro, y también al haber un equipo amplio, evidentemente las tareas también se reparten de manera más especializada, ¿no? Eso es lo óptimo. O sea, cuantas más personas y más especializados, pues, y bien coordinadas, claro, pues mucho mejor. Porque metiéndonos un poco ya en Biopic Films, por ejemplo, bueno, pues eres productor y ejecutivo dentro de... Cuéntanos un poco sobre la historia de la empresa, pues, o de cómo llegaste. Llegué por ese elemento fortuito que decía al comienzo, al haber trabajado en La Chispa de la Vida de Alex de la Iglesia. Pues uno de los auxiliares de dirección era Joaquín Carmona y ahí nos hicimos muy amigos. Fue flechazo intelectual y porque los dos somos bastante payasos y él ya, o sea, Biopic Films ya existía como marca comercial, todavía no como empresa, pero él ya hacía spots, hacía videoclips y hacía cortometrajes y todo esto. Y nada, y una cosa nos llevó a la otra. Yo en esa época estaba viviendo en Cartagena, me vine a vivir a Murcia, tenía una furgoneta que venía muy bien en todo tipo de producciones, con lo cual Joaquín tuvo una gran visión de contar conmigo en distintos proyectos, porque además, aparte de trabajar, entiendo que él pensaba que trabajaba bien, pero además aportaba un elemento que suele ser bastante importante, que es una furgoneta, y nos hicimos amigos y poco a poco yo seguía, o sea, yo estaba trabajando y durante el rodaje de La Chispa de la Vida, yo los fines de semana me estaba sacando el máster aquí en Murcia, con lo cual seguía pensando en modo actividad física y salud, no en modo cine y música. Y empezó un poco así y el salto, y dentro de esas producciones que iba haciendo Biopic, pues yo un día estaba en producción, otro día era runner, otro día era ayudante de atrezo, otro día era director de arte, iba como rotando, pues bajo esa narrativa que te decía de al ser proyectos modestos, pues uno tiene que hacer un poco de... Pero eso te da mucho bagaje al mismo tiempo, eso te da muchísima experiencia en muchos sectores y te amplía la visión de lo que te dedicas y eso está muy bien. Y además que no cobraba casi, quiero decir, casi nadie cobraba en esa época porque éramos todos muy jóvenes y lo hacías por pasión y al no tener ese interés o ese objetivo solo económico, te involucrabas en el proyecto porque a mí me flipaba estar en los rodajes y conocer gente y coincidir con actores y actrices y con artistas y... Para mí era un mundo apasionante. Y nada, y dando un salto en el tiempo, yo ya tenía Gran Azul Producciones y ya me iba más o menos bien en la parcela musical. Pues de repente un día me llama Joaquín y me dice, oye, tengo un guión que ha escrito Salva, me gustaría que lo leyeras, a ver qué te parece. Y era el germen de lo que ha sido Últimas Voluntades y
Y ahí le di varias ideas, entre ellas que el protagonista, con quien tengo muy buena amistad, yo visualizaba que podría ser Fernando Tejero. Hablé con Fernando, leyó el guión, le gustó y poco a poco, unos años después, pues me dijo, oye, si quieres trabajar en este proyecto, si alguna vez conseguimos levantarlo, elige el departamento y tal. Y simplemente se me ocurrió porque en ese momento era coherente para mí que si ya estaba más o menos posicionado a nivel institucional y con empresas de la parcela musical, igual podía aportar en ese aspecto al proyecto cinematográfico, no tanto involucrarme a nivel de arte o de producción como tal, sino a nivel de conseguir dinero, conseguir acuerdos y entonces me dieron tanto él como Salva libertad de movimiento de, oye, intenta financiar, intenta sumar fuerzas y luego ya me propusieron ser productor de la empresa, Sí, sí. entré a la empresa y acabé siendo productor de la película, pero no estaba planeado. Pero es que eso es una pasada, porque al Sí, sí. final, en Últimas Voluntades, por ejemplo, Ujú, el tema del reparto ujú. realmente es élite España de actores y tal, o sea, es una pasada, me Sí. refiero, cómo ha podido llegar a escalar tanto, ¿no? Porque Óscar Casas, Ujú. Nerea Camacho, Fernando Tejero, Sí. precisamente, Adriano toda esta gente. Ozores, sí, Carlos Santos. Hemos tenido 4 ganadores de un Goya y en el primer, o sea, nosotros llegamos a empezar el rodaje de Últimas Voluntades y con una jornada sufrimos un brote de COVID que hizo que se cayeran 3 actores, Buah. entre los cuales estaba pues, Alberto San Juan, Pepa Niorte, Alex Moner. Pero ¿sabes qué pasa? Que en el momento que el proyecto ya cogió una dimensión fue una de las gratas sorpresas que me llevé cuando yo todavía me sentía un poco bicho raro de decir, ¿por qué estoy jugando a ser productor si yo no soy productor? En el momento que empecé a llamar, porque de esa parcela prácticamente me encargué yo de toda, empecé a llamar a las oficinas de representación de los actores y actrices que teníamos en mente, Ujú. me di cuenta que a oídos de la persona que me atendía, que normalmente era pues, un asistente que luego me facilitaba o me ponía en contacto con un manager general, a efectos era un productor que se interesaba por uno de sus actores o actrices para darle trabajo. Entonces, con la carta de presentación de que ya teníamos confirmado a Fernando Tejero y en ese momento en el Germen también estaba... eh, ahí se me ha ido el nombre, el de la Casa de Papel, que es de aquí, de Murcia. Ah, sí, le pongo cara. Bueno, luego, cuando me venga el nombre, quiero decir, teníamos 2 caras muy visibles, que eran Fernando Tejero y este actor, que en ese Ujú. momento lo estaba petando con la Casa de Papel en todo el mundo, Y tanto. y el llamar y, hola, mira, soy productor de Biopic, estamos con un proyecto que va a protagonizar estos actores y demás, y queríamos contar con vuestra actriz o con vuestro actor. De repente me encontré que en ningún momento se medía ni el currículum, ni los años de experiencia. Era un productor que le ofrece trabajo a un manager. Entonces, para mí, o sea, fue algo orgánico, no fue, o sea, cogió una dimensión de manera orgánica porque fuimos consiguiendo cosas, fuimos sumando compañeros de viaje, pues el proyecto empezó con Biopic, luego se sumó Más que Line, que es otra productora murciana, luego la Charito Films, que es una productora catalana, y poco a poco todas las partes fuimos incorporando recursos y elementos y nos chivan por aquí, efectivamente, Jaime Lorente es una de las personas que se incluyó en ese primer dossier, gracias María, en ese primer dossier de producción ejecutiva que movíamos para conseguir financiación y tal. Entonces eso, como te decía, fue cogiendo una dimensión a medida que fuimos sumando recursos y compañeros de viaje. Totalmente. Yo tengo una anécdota interesante relacionada Ujú, con el tema de la grabación de Últimas Voluntades. ujú. Y es que me acuerdo yo, porque mi padre estaba trabajando justamente en Santa Lucía, Sí. que también es Péride, estaban como Ujú. unidos. Y me dijo un día, es que he visto a Fernando Tejero por aquí, que ha venido con cámaras, no sé qué, no sé Sí. cuánto. Y digo, pues no sé, pues habrá pasado por allí. Y claro, luego vi Últimas Voluntades y dije, un momento, la cárcel es Sí. precisamente esa ubicación. Los Y exteriores de ahí la cárcel. uní hilo y claro, me di cuenta. Y Ujú. luego viendo la película, es que todas las escenas, bueno, Sí. no todas reconozco de la región de Murcia, pero hay un montonazo. Sí, la película se rodó íntegramente en la región, entonces, y pudo ser una película con muchísimas más
localizaciones de exterior, pero que por presupuesto o por falta de implicación de algunos ayuntamientos no. Al final hay que pensar que cualquier jornada que se plantea como localización de exterior, que haya que trasladar pues a las 80 personas que trabajaban del equipo de producción, eso se traduce en dinero. Entonces, Claro. si un ayuntamiento no colabora económicamente de manera proporcional a lo que nos cuesta mover a todo el equipo, no compensa estar rodando en la calle. Pero sí, los exteriores de la cárcel fueron los exteriores del Instituto de Santa Lucía, del Bazarreche. Que además las grúas que hay por ahí tal del puerto de Sí. Cartagena se reconocen un montón, sí. Sí, totalmente. Luego el interior de la cárcel se rodó en la cárcel vieja de Cartagena. De Cartagena, correcto. Que pero... llegamos a un acuerdo con el propietario para que no la demoliese hasta que no rodásemos y luego pues estuvimos rodando en distintos puntos de la región, en Calafarra, en Molina de Segura, en Murcia, en varios puntos. Pues eso está muy bien, la verdad. Bueno, pues ya para abrir el siguiente melón, ya que este va a ser un poco más reflexivo, quería hablar un poco de la escena del cine español, pero enfocado un poco también a lo internacional. Es decir, la escena española, a mí la sensación que siempre me ha dado es que, bueno, lógicamente no compite o no intenta competir con las macroproducciones que hay en Estados Unidos o que hay, bueno, ahora está también Corea del Sur, por ejemplo, dándole mucha caña, en fin, del tema, por ejemplo, dentro de lo audiovisual o Japón también. Hay ciertas películas que a nivel español pues han resonado mucho, ¿no? Pues por mencionar algunas, Rec, por ejemplo, o podemos mencionar también Un monstruo viene a verme, que se hizo al mismo tiempo con Estados Unidos, aunque las ubicaciones eran de España, no sé si todas. La Casa de Papel, aunque no es una película, es una serie que también. El Hoyo sí son dos películas que han salido. En fin, que dentro de, y ya metiéndonos en cultura más española, pues cualquier película de Santiago Segura. También tenemos 8 apellidos vascos, luego catalanes. Y quería saber ¿a qué se debe esa tendencia que yo noto en el cine? Yo que no soy una persona excesivamente puesta en el mundillo, pero que al final, pues bueno, yo considero que todo lo artístico, todo lo creativo, al final tiene como un universo en común que, bueno, pues al final uno no puede tocar todos los palos, ¿no? Pero ¿a qué se debe que yo note la tendencia de que en el cine español haya como mucha trama policíaca y al mismo tiempo... si no sea una película como de comedia? Yo noto esas dos vertientes en España, pero muy fuertes. Bueno, esto es opinión personal. Al final yo no sé a qué responde eso, pero sí que es verdad que por un lado intervienen los presupuestos, que la gente que va al cine buscando superproducciones o superhéroes y espera encontrar eso del cine español, pues desconoce totalmente cómo funcionan ambos sectores en cada una de sus regiones. Pero por otro lado, creo que el cine español, a mí me encanta el cine español, de mucho antes de dedicarme a ello. Creo que retrata una idiosincrasia cultural que obviamente pertenece solo a nosotros, pero que al mismo tiempo puede ser universal. Es decir, el cine de Almodóvar, por ejemplo, tenemos esos referentes, como puede ser Almodóvar, que todos los años es candidato a todos los premios internacionales, ya porque tiene un nombre, pero también porque su cine, siendo o reflejando la cultura española, la refleja de una manera universal, que alguien en Japón o en Estados Unidos puede identificarse. Pero no sabría decirte, al final también hay que distinguir entre el cine español macro o de superproducción, las producciones de Bayona, que suelen ser coproducciones con Estados Unidos o con Reino Unido, o La Sociedad de la Nieve tuvo un presupuesto de 60 millones Sociedad de la Nieve, fíjate. de euros. Entonces, es cine español, entre comillas. El director es español, parte del equipo es español, pero cuentan con 10 veces más de presupuesto. Mérito suyo, quiero decir, que nadie le quita mérito, pero claro, cuando ves una película de 1 millón o de 3 o de 5 y aunque las historias sean maravillosas, a nivel de producción técnica y de lo que se destina a nivel de promoción, en cuántos países exhibes y todo esto, se nota claramente. Esto es como si quisiéramos comparar el tenis con el pádel. O sea, tienen elementos comunes que son que se golpea una pelota y hay una red y hay unos jugadores y todos quieren ganar. Pues en el sector audiovisual, en el cine, todos queremos hacer cine, pero las dimensiones, las medidas de la cancha, del entorno, del contexto a nivel económico, pues no son las mismas y cada uno tiene que tirar
Claro. Sin embargo, si comparas el cine español con el francés, con el italiano, cine mediterráneo y demás, sí que guarda elementos comunes. Suele ser cine que refleja pues esa idiosincrasia cultural y demás. Y luego ya está el macrocine de explosiones, Claro, de que el primer plano de la película ya cuesta 3 millones de tenemos dólares. presupuesto y tenemos que meter explosiones y edificios cayendo porque claro. nos lo podemos permitir, ¿no? Creo que al cine hay que ir con una mirada abierta, sin cuantificar, intentando conectar con eso, dedicándote a esto es difícil porque vas con la lupa muchas veces. Sí. Y yo uno de los ejercicios activos y proactivos que intento llevar a cabo cuando voy a ver una película es mirarla desde la mirada del espectador, no de he visto un fallo de récord, he visto que aquí hay un plano que no sé qué, he visto que se ha colado un micro, ¿sabes? Ya, pero claro, esa es la maldición de saber Sí. de la materia, porque una persona que no tiene esa idea, pues lógicamente no se fija en esos pequeños detalles. A mí, por ejemplo, con Últimas Voluntades, que yo desde el primer montaje lo habré visto 100 veces, esa película, o sea, nuestra película. Claro, me lo imagino. He conseguido las últimas veces que lo he visto, porque todavía nos siguen llamando para hacer proyección más coloquio en algunos lugares, he conseguido verla como espectador. Y yo conozco todos los fallos, sé dónde aparece mi coche, que aparece en algún momento, que no sé qué, o sea... Creo que eso es lo bonito y el ejercicio que deberíamos de hacer todos, porque desde casa todos sabemos hacer películas y meter goles de chilena. Pero luego ponerse claro, es otro. hay que quedarse con la cosa. historia y si además puedes conocer el contexto de dónde viene el proyecto, sus orígenes, quién está detrás. Que eso muchas veces no llega a la gente, claro, lógicamente. Y eso lo acredita mucho, el haber llegado desde pues, todo lo que hemos comentado, hasta la financiación, que la gente apueste por el proyecto y todo esto, ¿no? ¿Considera que ha habido una evolución en el cine? Porque es verdad que hay películas más antiguas como El Padrino, por ejemplo, que las ves y se nota que la época era otra, en el sentido de incluso lo que más noto es el ritmo. Ahora las películas de ahora, aparte de que son algo más cortas, parece que todo va como más deprisa. No sé si eso puede deberse a la masificación de las redes sociales y a todo esto, porque ahora las películas parece que tienen planos más rápidos y las cosas suceden más rápido. Sí, incluso al ritmo de la sociedad y de cómo consumimos todo, y podría ser, y porque ahora lo que dices tú de las redes sociales o el contenido no hace que conecte la persona en los primeros 5 segundos, o ya parece que ha pasado el tren, ¿no? Sí. Podría ser también por recursos técnicos y económicos. Si tú ves películas de los 60, de los 70 aquí en España, no había tanto cambio de plano, o sea, había más planos secuencia, había más planos generales, en una cámara aquí en una habitación con los 3 actores o actrices, y se quedaban ahí un buen rato. Entonces ahora una producción con recursos pues tiene 3 o 4 cámaras, van cambiando, casi una realización de programa de televisión, de ir cambiando de tal. Y luego también por la maestría de los técnicos y de los especialistas y de los directores de cada departamento, que van aplicando técnicas nuevas y creatividades nuevas, y oye, esto lo podríamos hacer así, y jugar con los espacios vacíos de la producción, que no hace falta mostrarlo todo ni dilatarlo tanto, a lo mejor con una imagen no hace falta meter un diálogo de 2 minutos. Claro, y eso es optimización de recursos. Va cambiando, y eso creo que pasa en todo. En el deporte ves el fútbol de hace 30 años que jugaban en patatales prácticamente, y ahora es todo que las botas de fútbol pesan 30 gramos y no total, sé qué. Entonces, total, todo evoluciona. Creo que pasa en todo. Totalmente. Bueno, pues ¿qué consideras que es ¿cómo consideras el panorama del cine español? ¿Consideras que hay mucho potencial por desarrollar, que está en auge? ¿Cómo ves el panorama? ¿Consideras que todavía hay como cierta joya que no se ha explorado todavía? Yo creo que cuando creemos que está todo inventado, siempre llega alguien y se inventa algo. Sobre todo de cara a lo internacional incluso. Sí. No sé, mi mirada no es tan global, aunque la tengo presente, pero o sea, mi mirada es más local, de dónde venimos aquí en la región de Murcia, de dar un salto de un proyecto que fue ambicioso y que ha tenido cierta repercusión a otro mayor, con mayores recursos. Creo que el cine, poco a poco, hay proyectos que se van colando a nivel internacional, que con la incursión de las redes sociales y de las plataformas de stream, obviamente hay más facilidad de que un proyecto llegue a distintos mercados, porque si Netflix o HBO está
en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Asia y en España, si el proyecto aquí en España tiene repercusión y va creciendo, al final hay más posibilidades de llegar a otros mercados, pero claro que tiene recorrido. Sí. Claro, porque considera entonces que el cine está en un periodo de adaptación a precisamente las plataformas de streaming como son Netflix, como son HBO, todas estas plataformas, al final Disney Plus y todo esto, está como cambiando cómo se percibe el cine, porque antiguamente era muy común ir al cine a ver las películas, y todavía, pero siento que cada vez esa dinámica se está empezando a romper un poco y va a llegar un punto, no obviamente como va a desaparecer el cine, pero la gente está empezando a consumirlas más en casa directamente. Claro, al final también porque ir al cine no es barato y una familia que tenga que quiera ir 4 o 5 personas, 4 o 5 miembros de la familia, pues ya tiene que invertir y destinar un dinero importante. Claro. Pero también por la manera de consumir el contenido y hasta el punto de que se están produciendo series y largometrajes en formato vertical solo para verlo en móvil. Ya desde hace tiempo hay productoras, en Asia es un mercado que está creciendo muchísimo, son producciones cuyos planos y escenas se encuadran en la proporción de la pantalla del scrollear móvil. como si fuera TikTok, prácticamente. Sí, no tanto el visionado no es scrollear, pero lo que estás viendo lo estás visualizando en el móvil. Entonces el plano pues no es el habitual, sino que es así y tienes que encajar todo lo que suceda en esa proporción. Y cualquiera que trabaja el formato totalmente vertical para móvil es un dolor. Con la visión esta tan horizontal que tenemos del cine. Sí, pero al final es como, o sea, te van llevando a eso. O sea, ahora ya la gente joven ya no ve la tele, no se sienta delante de la tele a ver un programa. Lo consumen en tablets, en portátiles o tal. Pero sí. Vale, pues vamos ahora a hablar de tu sector más musical, enfocado al tema de la música, como emprendedor también, al tema de llevar artistas, el management y todo esto. Pues totalmente fortuito, sí, como decía antes, al principio esa famosa furgoneta que me sirvió para meter cabeza de manera casual en el sector audiovisual me sirvió también para llevar de gira a mi primo con su proyecto y a los artistas que le acompañaban y bueno, y supongo que artistas a nivel local veían las publicaciones que iba haciendo pues este fin de semana he estado por aquí o por allá acompañando al grupo y me fueron llegando pues sugerencias de, oye, aquí hay un grupo que está empezando que no tiene representante, a lo mejor te interesa, o los propios grupos locales, algunos de ellos que me escribían, y eso desencadenó unos años después en la constitución de Gran Azul Producciones, que es una oficina de producción de eventos musicales y de representación artística, y empezó un poco así. O sea, al final, para mí el mensaje, aunque suene repetitivo, es que muchas de las cosas que estoy haciendo en la actualidad llegaron sin ser premeditadas y sin forzarlas, y por eso creo que van medianamente bien y que me aportan tanto. Al final me dedico a algo que no considero que sea un trabajo porque lo disfruto tanto que se pasa volando y empecé a producir pequeños eventos para ayuntamientos, programaciones culturales, ese germen, esos inicios en la representación artística pues derivó en representar a varios, que algunos de los que vean esta entrevista pues, que sean de Murcia los conocerán, a Muerto, a Bosco, a Carlos Vudú, a Río Viré, artistas de aquí de la región de Murcia y nada, la verdad es que es un mundo apasionante porque lo hablábamos antes de empezar, al final son dos sectores que están muy hermanados, yo los contactos que tenía del sector musical los pude aplicar, esa gente y esas instituciones y empresas que ya confiaban en mí de la parcela musical, confiaron en mí para apoyar el proyecto de Últimas Voluntades y fue todo muy orgánico y luego pues encontrar facilidades a la hora de negociar o de contactar con artistas, yo que sé, Viva Suecia, que nos hizo la canción original de Últimas Voluntades, yo los conocía de la parte musical, entonces negociar con su compañía, con su manager, fue mucho más fácil y más económico gracias a su implicación, porque lo hice a través de esa amistad y de ese contacto previo y toda la parcela musical es decir, tener la idea de involucrar a la Orquesta Sinfónica de la región de Murcia para que
grabaran con Carla Fernández Benedicto, que fue la compositora de la banda sonora de Últimas Voluntades, la banda sonora de la película, pues al final yo tiraba de contactos que ya venían de la parcela musical. Y eso es maravilloso, porque eso es genial. Es que te viene de un lado para otro, haces unos contactos que al final, lo he dicho, fíjate, al final terminas con Viva Suecia haciéndole una banda original a Últimas Voluntades. Eso es, totalmente. Fíjate. O sea que son dos sectores apasionantes, la verdad es que los disfruto mucho. Totalmente. Y ya háblanos también del tema del emprendimiento relacionado con llevar artistas o todo este asesoramiento al que también te dedicas y tal. Y si hay algún espectador que por supuesto le interesa, pues también ofrece tu servicio y dile cómo podrías ayudarle. Dirijo un programa de mentorías en donde intento guiar y dar forma a algunos objetivos y aterrizar distintas estrategias para desarrollar proyectos. Inicialmente eran personas que, por la gente que me sigue en redes sociales, que no es mucha, pero la gente que me sigue normalmente es gente de la cultura, que llegaban recurrentemente a mí pues para pedir un consejo, ayuda, oye, ¿cómo harías esto? O tengo tanto dinero y me gustaría empezar con mi primer proyecto de cortometraje y no sé por dónde empezar. Y eso se tradujo en un programa de mentoría muy sencillo en donde me involucro personalmente sobre todo eso. Creo que una de las dificultades con las que más me encuentro es que la persona puede tener una idea brillante, pero que no sabe por dónde empezar, no sabe cómo aterrizarla. Suele pasar al principio. Y piensa ya un poco en el producto final y yo me centro, porque es mi filosofía de trabajo, en aquello que depende de uno mismo. Luego ya de si gusta o no gusta, de si tiene audiencia, de si conseguirán más o menos dinero, eso ya son factores externos. Es lo secundario incluso. Claro. La esencia del motor por el que haces algo es lo que lo hace puro y lo auténtico vende muy bien. Sí, totalmente. Y de ahí ha llegado pues gente de todo tipo, modelos, actores, escritores, gente que quiere ser representante artístico, productores, no sé, un poco de todo y me lo estoy pasando muy bien. La verdad es que... Y más en un sector, porque yo, por ejemplo, bueno, también me dedico a la producción musical y todo eso, que tengo que decir que me va relativamente bien. Y hay que decir que es un sector, sobre todo por los últimos años, todos los avances tecnológicos, ahora con la introducción de la inteligencia artificial y todo esto, se siente que se está como creando una competencia mucho más salvaje en cualquier aspecto del emprendimiento relacionado con lo artístico. Es decir, en todo el tema de la producción, en mi caso hablo de la producción, del diseño gráfico, de la creación de branding y todo esto, pero siento que ahora ya no es tanto, y creo que esto va a seguir desplazándose con los años. Ya no es tanto la ejecución, que por supuesto es muy importante y es que lo que te despunta de unos de otros, pero creo que llegar al público, conectar con el público, esas habilidades blandas de saber hablar, saber comunicarte, la persuasión y todo esto, es lo que está cobrando mucha fuerza y creo que en el mundo del asesoramiento es complicado a día de hoy hacerse un hueco, porque todo el mundo está compitiendo muy salvaje con... Es difícil porque se está democratizando un poco el acceso tanto a recursos como a distintos medios. Tú ten en cuenta que, por ejemplo, el ejemplo que me ponía de producción musical. Antes tenías que contar con un estudio, con un ingeniero, con recursos económicos, depende de las canciones o de los días que tengas que estar. Ahora un chaval con 3 aparatejos se produce en casa y lo hace bien. Y lo hace a un nivel competitivo, si tiene un poco de experiencia. Hay muchos ejemplos de gente que ahora son mega reconocidos que empezaron en, qué sé, Justin Bieber, por ejemplo. Sí. Empezó subiendo canciones a YouTube, que grababa y producía él mismo. No sé, se está democratizando en todo. Has dicho algo, para mí es una de las habilidades a tener en cuenta, tengas o no tengas un título, que es el tema de la oratoria, de la comunicación, de cómo, primero, cómo expresarse y segundo, cómo compartir tu idea y cómo saber llegar a los demás. Creo que eso también lo está facilitando en cierta medida, el que ahora la gente está perdiendo un poco la vergüenza de ponerse delante de su móvil y de hablar a su teléfono y de subirlo a sus redes sociales. Exactamente. Y creo que eso también ayuda en cierta forma y... Claro. Pero es interesante porque antes hablábamos, por ejemplo, de que para ser productor, sigo con el ejemplo, tenías que tener un estudio, tenías que tener unas... Bueno, en fin, era caro. Básicamente producir una canción era caro y difícil. Y ahora, gracias a esa barrera que se está cerrando, porque ahora te puedes descargar
el FL Studio o el Ableton o algún programa de Sí, producción pirateado, o sea, lo puedes hacer gratis. Y la producción, la calidad de la producción ya se está empezando a asemejar mucho desde la gente que no tiene recursos Sí, sí. a las grandes producciones. Entonces, eso, que al mismo tiempo pasará con el cine y pasará con todos los sectores porque la tecnología avanza y las facilidades surgen, eso hace que lo importante ya no sea el qué haces o los recursos que tienes, sino el cómo lo proyectas, cómo lo haces, Sí. cuál es el mensaje, cuál es la historia, Sí. la introspección, ¿no? Claro. Yo al final creo que el espectador o quien consume cualquier tipo de contenido artístico o cultural, más allá de hacerlo por una firma, una factura técnica de qué bien hecho está esto, Claro. es por el mensaje que esconde. Hay mucha gente que está subiendo canciones con una mandolina o con una guitarra sin producir nada, grabado con el micrófono Y del lo peta. teléfono y conecta con una audiencia muy grande, pues porque la persona que está al otro lado, oye, se ve identificado en las letras o en la pieza audiovisual que ha Claro. compartido. Y ese es exactamente el problema. es volver un poco a la esencia. Ahora que más gente tiene mayor acceso a recursos que permiten llevar a cabo este tipo de proyectos, al final lo que más importa es lo que quieras transmitir. Es el mensaje. Entonces volver a la esencia. Todo lo demás se está empezando a difuminar un Eso poco. es. Que siempre habrá los aspectos técnicos, por supuesto, de que por pocos recursos que tengas, una obra maestra es una obra maestra, Sí, ¿no? sí. Pero yo creo que es el reflejo que está sucediendo ahora, por ejemplo, en el mundo de... Porque ahora mismo Internet está un poco en llamas, en el sentido de que desde que se ha introducido la inteligencia artificial, está empezando sobre todo la generativa, que está empezando a quitar trabajo a ilustradores, a dibujantes y todo este tipo de sector. Además se está empezando a meter en lo audiovisual y vamos a empezar a ver cosas hechas con IA, no guste o no, tarde o temprano, por cuestión de recursos y del fin que tiene el progreso que está teniendo. Y claro, ese es el motivo por el que la gente, hay como una contracultura a la inteligencia artificial precisamente que dice, ya, pero es que puede dibujar, te puede hacer un dibujo muy bueno, te puede hacer una ilustración magnífica, pero el problema es que no conecta con ese lado humano que precisamente es lo que quiere la gente. El mensaje no queda... El mensaje no queda ahí si no hay una visión detrás, igual que con las canciones. Ya también se pueden hacer canciones por y guiones y libros y lo que guiones quieras. Y libros y lo que quieras. Entonces, yo creo que ahora se está empezando a premiar precisamente el aspecto más humano, lógicamente. Y vamos a volver Y vamos a volver en algún momento, estoy seguro, en el futuro, a decir, ya, pero ahora ya que todo prácticamente se hace asistido, claro, vamos a volver en algún momento a decir, no, vamos a empezar a hacerlo todo otra vez. Yo fíjate que ahí tengo mis dudas, porque yo soy un fan de la inteligencia artificial. No, es apasionante. A mí mi trabajo me lo hace mucho más fácil, soy mucho más productivo y eficaz y eficiente y fíjate que ante cualquier incursión tecnológica y de progreso, siempre ha habido a lo largo de la historia corrientes y corrientes y corrientes detractoras y que va a acabarse el mundo hasta que se instaura del todo. Y tal. Yo creo que la inteligencia artificial per se no va a quitar el trabajo a la gente, pero sí que pienso y estoy totalmente convencido de que alguien que domine las herramientas de inteligencia artificial va a estar en ventaja sobre alguien que no. Está claro. Como hace unos años el que sabía utilizar PowerPoint, Word, Excel y no sé qué, estaba en ventaja sobre los que no, o más atrás cuando Internet. Entonces al final esto va un poco de eso, de utilizar las herramientas para aplicarlas a tu vida y a tu trabajo, especializarte y si acaso predecir un poco. Es decir, ahora hay muchos trabajos que gracias a la inteligencia artificial se pueden abrir en el horizonte, en el espectro laboral, que antes no existían y simplemente por dominar 3 o 4 herramientas desde casa, desde tu ordenador. Entonces creo que más que tenerle miedo hay que decir, oye, voy a leer, voy a familiarizarme, voy a ver qué puedo aplicar con estas herramientas y a ver qué sucede. Totalmente. Aunque eso tiene que ser manejado por un humano. O sea, la sensibilidad, claro, las instrucciones, los prompts, estos que ahora se han puesto de moda que hay que darle a la inteligencia artificial y tal, nacen de una persona. Entonces, cuanto más específico sea, más domines tú el medio o el sector al que te quieras dedicar, más información le des y más tiempo le dediques a eso, el resultado va a ser
más humano. Claro, es la parte de curar Claro. lo que te ha otorgado. Ujú. Pero fíjate, hablando precisamente de las contracorrientes que surgen con los avances tecnológicos, que eso lleva pasando toda la historia de la Ujú. humanidad y va a seguir así porque es cierto que el cambio es una cosa que asusta al principio Ujú. y hay como esas raíces de lo que ya tenemos, Ujú. mejor lo que ya conocemos a malo conocido que malo por conocer, Sí, ¿no? Y fíjate, eso precisamente el ejemplo me viene al dedo porque la transición precisamente entre la pintura y la fotografía fue exactamente eso, Ujú. porque los retratos, los paisajes, todo Claro. lo hacían pintores. ¿Qué Ujú. pasa? Que de repente empezó a aparecer la fotografía y de Ujú. repente los pintores se llevaron la mano a la cabeza porque dijeron más Claro. eficiente, más rápido, bueno, en ese momento no era un instante porque las fotos tardaban un montonazo en hacerse, Claro. pero ya se veía ahí y había Ujú. gente diciendo que las fotografías no tenían ese aspecto humano, Sí, precisamente. total. Entonces, está pasando con la inteligencia artificial exactamente lo mismo. Ujú. Y habla la gente de que van a desaparecer puestos de trabajo. Alguno que otro va a tener que desaparecer. Algunos se Por van a ejemplo, tecnificar y se van a... Ujú. las habilidades más repetitivas y menos de Claro. aportación propia, pues son los que más, los contables y todo Ujú. esto, va a ser probablemente los más perjudicados. Esto está sucediendo hace muchos años, es decir, el otro día fui a una tienda de una marca conocida, típica, y ya no hay personas en las cajas. Es No, decir, ya me no. tuve que quitar el pincho de lo que pita, el Sí, dispositivo que pita, me lo tuve que quitar en yo, serio. pagarlo yo. Quiero decir, ya no me atendió nadie, solo había una persona en el probador, oye, ¿puedo pasar? ¿Cuántas prendas tienes? Fin. Y si necesitas una talla, pero... Y en las gasolineras, ¿hace cuánto tiempo estamos viendo que ya son Te echas la self-service? gasolina y te O sea, vas. que esto está pasando, pero al final, quiero decir, todo progreso tiene su lectura Su y luego cambio. los detractores, ¿no? Es que la inteligencia artificial va a acabar con la humanidad. Uf, yo qué sé. Esto, el que inventó el machete seguramente lo inventó para quitar la maleza y poder pasar por la selva Claro. y defenderse de los animales. A la que venga alguien y lo quiera utilizar para cortarle la cabeza a un tío o a una tía, es la interpretación que hace la persona de esa herramienta. Pues con la inteligencia artificial va a haber gente que la utilice para el bien, para la creatividad, para ganar dinero, y gente que diga, pues voy a destrozar Voy a todo hacer lo que daño. pille. Voy a hacer daño Exacto. porque puede hacerlo, ¿no? Exacto. Entonces, yo creo que más que tenerle miedo hay que... estamos en un momento donde si destacas en eso y te formas en eso, como Jo, es tan emergente hay unas y tan oportunidades. inicial, Sí, dentro de 10 años, cuando todos conozcan la inteligencia artificial, tú llevarás ventaja de 10 años. total. Entonces, Totalmente. Están empezando a surgir ahora precisamente las claro. primeras titulaciones Sí, sí. oficiales de inteligencia Sí, sí. artificial, cosa que el año pasado yo no había visto ninguna. Ujú. Y hablando de la transformación de los oficios, yo sí creo precisamente que los oficios se van a Ujú. transformar en el sentido de que, dice, es que el diseño gráfico va a desaparecer porque ahora, claro, te lo van a hacer los logotipos y la Ujú. identidad de marca, el branding, la comunicación y toda la personalidad de las marcas va a poder hacerla una inteligencia artificial generativa. Y es como, sí, pero estamos obviando que las personas formadas en esa profesión van a tener la ventaja de poder utilizar esas mismas herramientas que la gente Claro. que no sabe, por tanto esa persona va a tener mejores cualidades que una persona que no sabe y el servicio se va a adaptar pero no va a eliminarse, porque Claro. hace falta ese proceso de que la inteligencia artificial te da el resultado y alguien Ujú. tiene que determinar qué cosas ha hecho bien, qué cosas ha hecho mal y qué cosas hay que cambiar. Exacto, tendrá que haber un consultor, un inspector de Claro. calidad. Pero mira, el ejemplo que decías tú de la pintura y la fotografía, al final, ¿por qué ha sobrevivido la pintura? Porque entran en juego otros factores que no, que pueden intervenir en la fotografía, pero que no tienen por qué. Como son, por ejemplo, el estado de flow en el que entra una persona que se enfrenta a un lienzo y pinta durante 10 horas un paisaje versus la persona que llega con una cámara de foto y hace ¡pum! Al paisaje. Claro. Entonces, con el diseño gráfico, habrá gente que porque tenga que cumplir resultados inmediatos, ser muy productivo, producir mucho en muy poco tiempo y tal, diga, ¡pim! Aquí lo tengo. Pero habrá gente que sea una apasionada de la ilustración y del diseño que diga, es que yo quiero hacerlo a la vieja usanza. ¿Por qué? Porque independientemente de que me dedique a ello o no, para mí es un momento de desconexión, me abstraigo de mi vida, de mis problemas,
¿sabes? Eso se hace mucho en el mundo del arte, sobre todo lo escucho con pintores, fíjate, me paro, dejo mis problemas, dejo mi vida, la responsabilidad de su momento y voy a dedicar un par de horas a pintar mi cuadro. Y cuando está el cuadro hecho, vamos, es que está plasmada ahí tu vida prácticamente. ¿Qué satisfacción nos tiene un guionista que sea guionista de vocación diciéndole a ChatGPT, escríbeme un guión de 20 páginas de un cortometraje con estos elementos, con estas localizaciones, con esta trama y con tal? ¿Qué satisfacción? Ninguna. Seguramente ninguna. Claro. Entonces, por eso creo que la inteligencia artificial se podrá aplicar en función de las motivaciones que tenga cada persona, pero para mí es una herramienta brillante. Y que, teniendo en cuenta que todo el mundo tiene acceso a esa herramienta, tampoco considero que te vaya a ofrecer un producto que sea, vamos, revolucionario, que sea un guión que diga a todo el mundo, wow, pero qué idea más... De momento... A lo mejor quizá algún día, y, o sea, hace poco escuché en un podcast que lo que ha progresado la inteligencia artificial en los últimos 6 meses es increíble. Era como un 10.000% en los últimos, con respecto a la primera versión, o sea, una locura. Eso se nota mucho en la generación de vídeo. Claro, entonces, no sé, yo creo que al final, cuanto más recursos y uno más lea y más sensibilidades distintas conozca y con más gente distinta se junte, creo que más posibilidades tendrá de tener éxito y de poder sobrevivir profesionalmente o artísticamente. Sí, totalmente. Sí. Porque nos estamos acercando, ¿considera, Daniel, que nos estamos acercando a una sociedad más cercana a Black Mirror que nunca? Hay un capítulo, casi todos los capítulos de Black Mirror son realidades. Es una serie que me gusta mucho. Son precisamente realidades. Porque es como un futuro no tan futuro. No, es como estamos a un paso prácticamente de llegar. Se ubica en sociedades o en situaciones distópicas y futuribles, y hay un capítulo, creo que de la primera temporada, donde la gente va puntuando a la gente que se va encontrando, pues al que le ha atendido en la tienda. O sea, la va puntuando con el teléfono. Sí. Si tú me tratas bien, te pongo un 5, y si me tratas mal, un 1. Y en función de la valoración que te da el entorno, te pagan más, te despiden, tu estatus. Tu casa, exacto. La casa que puedes aspirar. ¿Eso no sucede ya? En redes sociales sí. Me refiero, es que las redes sociales forman parte de la vida. Estamos juzgando y somos juzgados permanentemente ante todo, y basta que un día cometas un desliz en redes sociales de decir algo que se malinterpreta, que acaban contigo, y viceversa, que de repente digas cualquier historia que a la gente parezca que has aterrizado un planeta y le encante, y creo que estamos ahí ya. O sea, estamos ahí. A la que hayan coches volando por las ciudades, también llegaremos. Supongo. No lo sé. Pero creo que estamos más cerca de eso y ya de manera presente en ese nuevo universo de lo que creemos. Y hay un episodio también, fíjate, no sé si me acuerdo del nombre, eran unos militares, precisamente. No me acuerdo tampoco la temporada, es que me lo vi hace bastante tiempo. Hombres contra el fuego, me parece que es en español, que es unos militares que les instalan un chip cerebral en el que les premian por matar al bando contrario, y tienen como algo en la cabeza que les han puesto para ver al bando rival como monstruos en vez de como personas. Y me parece precisamente muy interesante porque siento que, bueno, ya por zanjar este tema, que el tema mediático y tal está influyendo mucho ya en las personas, pero ya también extrapolado a la cultura, porque siento que todas las personas se están empezando a extrapolar, tanto en pensamiento como en ideas, como que todo está empezando a ser servicio rápido, todo está como cambiando, y siento que es una temporada curiosa, porque creo que las redes sociales, al mismo tiempo que hacen mucho bien para todo este tema del emprendimiento, de lo audiovisual y tal, también están empezando como a no terminar de cuadrarnos en la cabeza, porque al final tenemos el cerebro del paleolítico. Bombardeados, estamos constantemente bombardeados de ideas y de ideologías, y nos van... Yo ya decidí no ver la tele. Yo tampoco la veo. La tele mucho tiempo, y el tiempo que dedicaba antes a ver la tele lo dedico a leer. O sea, mejor. Pero este ejemplo que ponías de la serie de que les implantan para que el enemigo sea más fácil de matar porque están viendo un monstruo en vez de una persona, es lo que sucede con las corrientes ideológicas y con las modas. Es decir, si estás en mi bando, genial; si eres del bando contrario, es que eres detestable y se ha vuelto reduccionista incluso. Y ese es el punto, ese es por el motivo por el que me gusta tanto el episodio. Porque reduces a personas a un concepto más bien. Es como... Es así,
y los mercados macro y las empresas y el mundo de los negocios funciona así. O sea, nosotros no somos personas, somos usuarios de todo lo que nos compramos, de todo lo que consumimos y vemos, y para esas grandes élites económicas no somos personas, ni sentimientos, ni nada. Somos alguien susceptible de comprar y pagar por algo que ellos producen. Entonces, creo que es un momento en el que también, a medida que vamos progresando e integrando la tecnología y este tipo de medios en nuestro día a día, porque todos vamos con un teléfono encima y con toda la información al alcance de la mano, yo personalmente lo que hago es intentar estar más cerca de la naturaleza, de momentos para mí, de bueno, rutinas, pues como no tener el móvil en la habitación por la noche y cargarlo en otro dormitorio. Nos estamos olvidando de eso. Claro, la lectura a mí me viene de maravilla y la recomiendo a todo el mundo. Y bueno, ante el acoso que todos tenemos, también hay medios y cada uno los puede aplicar. Sí, o sea que... Dios, te prometo, no soy capaz. Ha llegado un punto en mi vida, por culpa de este control de redes sociales, de todo el mundo, todas las empresas peleándose por la atención del usuario, que ha llegado un punto en el que no soy capaz de verme una película completa sin estar haciendo otra actividad al mismo tiempo. Es increíble lo frito que tengo el cerebro a nivel dopamina. Total. Que me sucede que de repente me doy cuenta que llevo media película y me he abierto un vídeo en YouTube y estoy viendo dos cosas al mismo tiempo porque, no sé, o estoy jugando un juego de móvil o alguna cosa, y me doy cuenta y digo, espérate, ¿qué está pasando? Las generaciones nuevas que vengan ya nacidas con el teléfono... Claro, que serán nativos digitales máximos. O sea, esta generación espero que se tendrán que inventar algo. Espero que entiendan mejor este concepto de redes sociales y de los límites que hay que establecer, porque yo, no desde luego, no estoy terminando de... Me di cuenta, digo, madre mía, ¿cuánto tiempo llevo en TikTok? Si acabo de bajar 6-7 vídeos y no sé cuál he visto antes. O sea, no me acuerdo de ninguno. Yo voy en la dirección contraria, probablemente también porque soy de una generación que hasta los 16, 17 años creció sin teléfono móvil, sin internet en todas las casas, sin redes sociales, y he visto la transición. O sea, de educarme en los parques tirándome piedras y subiéndome a los árboles a los chavales de 7 años o 10 años que van con un móvil ya y con los videojuegos y tal. Entonces, como he visto el antes y el después, para mí es más fácil volver a esa esencia. Pero, como dices tú, quien nazca ya en este entorno va a ser solo heavy. Conoce esto. Va a ser heavy. Y yo creo que soy la última generación. Mi pequeño, hace un año ahora, en agosto. Y tenemos la intención de que cuanto más tarde mejor. Hasta los 6 o 7 años, nada de pantalla, nada de tele, nada se desarrolla mejor el cerebro. O sea, dedicándome a lo que me dedico por la parcela cultural y musical, que esté más cerca de música en directo, de cosas estimulantes, más que de pantallas. La música en directo es otra movida. Perfecto, pues ya últimas curiosidades y ya acabamos. Muy ya te dejo tranquilo. Estoy muy a gusto. Dime tus películas favoritas. Mencióname, aunque sea 3, 5, las que quieras. Qué buena pregunta. Pues mira, El indomable Will Hunting, que si no recuerdo mal ganaron guión, o sea, Oscar a mejor guión Ben Affleck y Matt Damon, que escribieron ese guión. Es de todas mi película favorita, pero luego, no sé, así más reciente, Green Book, por ejemplo, o Joker, la primera, ¿no? La segunda, de luego, no la segunda parte. La primera es una obra de arte, estoy de acuerdo. O Cadena Perpetua me parece una obra de arte también. No sé, es que es como escoger una canción favorita, hay tanto... No hay una favorita. Siempre hay difícil. Muchas que te gustan, es normal. Cine español de comedia, Días de fútbol, me parece una maravilla. No sé, es que hay tantas que no sabría decirte, pero hay muchas... Hombres de honor, que protagoniza Cuba Gooding Jr., que cuenta la historia del primer buceador de los Estados Unidos, negro, primer buceador negro. No sé, hay tanto cine. Totalmente, hay muchísimo. Una película que a mí me gusta mucho, por ejemplo, que es increíble por los pocos recursos que utiliza, es Buried, me parece que se llama. No sé si se pronuncia así en español. De Rodrigo Cortés. Todo es una escena grabada desde una especie de ataúd. Un ataúd, sí. Y ya está, eso es todo. Es que no hay nada más. Y es increíble la maestría con la que se narra. Eso es una de las cosas que estábamos hablando, que ante la escasez, en realidad ese proyecto no es que se hiciera así por escasez, sino por la mirada artística que tiene Rodrigo Cortés, que es un maestro. Pero totalmente, qué manera de el generar tensión,
dramatismo, incertidumbre en una caja, es brutal. Y de exprimirla en todos sus aspectos Sí, hasta sí. que no queda nada más ya que exprimir de ella. Total. Ujú. Vale, pues recomendarías estudiar temas de producción de cine, gente, a los jóvenes emprendedores que Si quieran digo dedicarse. que no me matan. A ver, Bueno. yo creo que la formación es muy importante en todos los sentidos. Sí que es verdad que aquí hay un ejemplo de alguien que tiene formación académica superior que no tiene nada que ver con lo que está haciendo profesionalmente. Yo no he estudiado nada relacionado con el audiovisual ni Y con aquí la está. representación artística. Ujú. Creo que, no sé si por suerte o por desgracia, es un sector donde aplica más la pasión y las ganas de saciar la curiosidad que el tener un título como tal. Es decir, el tener un título de productor no te garantiza empezar a trabajar de productor Y mañana. más con la titulitis que hay Claro. en este país de que si no tienes el papelito no... Obviamente para mí la formación académica es importante porque te dota de recursos secundarios o terciarios muy importantes, habilidades sociales. Totalmente, pero descartar por el- solamente eso, entiendo Claro. que hay gente muy especializada y muy buena, con mucho Sí. talento, que Ujú. ha tomado decisiones distintas en la vida o que ha aprendido de forma autodidacta Sí, sí. como si tuviera el título. Sí, sí. Entonces, ya para finalizar, última pregunta, Ujú. ¿cuál es tu propósito o cuál es el legado que a ti te gustaría dejar a lo que te dedicas? Pues ni me lo he planteado porque me considero muy joven. No, pero con la trayectoria que te queda, por supuesto. No tengo ni idea, no tengo ni idea. Hombre, ahora quizás si me lo llevo a la parte familiar y romántica de que soy papi, pues me Totalmente. gustaría que mi hijo alguna vez fuera consciente o pudiera ver proyectos que he desarrollado yo o en los que he intervenido. Pero no pienso tan a largo plazo o en un escenario en el que yo ya no esté presente. Yo soy mucho del día a día, valoro mucho sumarme a gente que considero talentosa y que admiro y que esas personas crean oportuno contar conmigo o que les pueda aportar algo y mi propósito es seguir esa senda, de seguir sumando a compañeros en el camino y seguir desarrollando proyectos mientras nos dejen y mientras podamos. No es poca cosa entrar en el proyecto de ser padre, la Sí, verdad. sí, sí. Pues nada, pues... Esa sí que es una película buena. Esa es una buena película, sí. Pues nada, Daniel, pues muchísimas Ujú. gracias por estar aquí, por inaugurar la sección Ujú. y nada más. Genial. Esto ha sido todo. Espero que te haya gustado el espacio. He estado muy a gusto, muchas gracias Mario y invito a los futuros asistentes e invitados a que vengan sin complejo y a pasárselo bien. Pues muchísimas gracias. Muy bien.